Hola, mi nombre es David Eduardo Niño Torreblanca y esta sería mi exposición para mi examen extraordinario para la materia de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales. Lo primero que vamos a abarcar en esta exposición sería el objeto material y el objeto formal de la disciplina. El segundo punto que quiero retomar serían los protagonistas de las relaciones internacionales. Y el tercer factor es qué influye en los fenómenos internacionales. Para empezar, es importante que distingamos entre relaciones internacionales con relaciones internacionales como disciplina. Las relaciones internacionales existen como hechos sociales, por ejemplo, guerras, tratados, la migración, alianzas comerciales, la cooperación entre países, crisis económica, conflictos ambientales, disputas por recursos o territorio. En cambio, las relaciones internacionales es la disciplina que estudia, ordena y explica todos estos fenómenos. El objeto material se refiere a la realidad que se estudia. En este caso es la sociedad internacional y las relaciones de conflicto, cooperación, poder e interdependencia que se producen dentro de ella. Por ejemplo, el autor Calduch Cervera define el objeto material de una ciencia como la parcela de la realidad que se busca conocer mediante teorías y el método científico. Por eso, el objeto material de las relaciones internacionales no se limita únicamente a los países, aunque pues estos son actores muy importantes. También, por ejemplo, incluyen a las organizaciones internacionales, a las empresas transnacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales que ocurren en los diferentes países y un etcétera de participantes que intervienen en la dinámica internacional. El objeto formal, en cambio, es la forma específica en que la disciplina estudia esa realidad. Es decir, no es solo el fenómeno internacional en sí mismo, sino la construcción teórica, conceptual y metodológica que permite interpretarlo. Aquí tengo otra fuente que es Sarkis, que hace la distinción entre relaciones internacionales como un fenómeno observable y relaciones internacionales como un esfuerzo disciplinario por comprender esa realidad. En términos simples, el objeto material es lo que ocurre en la sociedad internacional y el objeto formal es la manera en que la disciplina lo analiza y lo explica. Bien, el segundo punto que quiero tomar en esta presentación es el punto de los protagonistas de las relaciones internacionales. Un protagonista, digamos que es todo ente que tiene capacidad de intervenir de manera relevante en la sociedad internacional. No basta con existir, digamos, como en el escenario, sino que tiene que tomar o tiene que tener la capacidad de tomar acción, de tener intereses, de tener cierta continuidad y efectos sobre los demás participantes. Los protagonistas tradicionales son los más institucionalizados y reconocibles del escenario, ¿no? El principal obviamente es el Estado, porque cuenta con territorio, población, gobierno, soberanía y capacidad jurídica que establece relaciones exteriores. También están las organizaciones intergubernamentales como
la ONU, la OEA, la Unión Europea, porque agrupan estados y participan en la regulación de problemas que son comunes para sus participantes. Además, en el contexto contemporáneo, también tienen gran importancia las ONG y las empresas transnacionales porque influyen en temas humanitarios, ambientales, económicos, tecnológicos y comerciales. Por otro lado, tenemos a los protagonistas no internacionales. Estos protagonistas son aquellos que no siempre actúan por canales estatales clásicos, pero que influyen en la sociedad internacional. Aquí ubicamos los movimientos sociales, movimientos antisistémicos, redes transnacionales, colectivos migrantes, comunidades epistémicas y redes digitales. Su importancia está en que cruzan fronteras, articulan demandas globales y pueden presionar a los estados u organizaciones internacionales para hacer cumplir sus peticiones. La diferencia entre los protagonistas tradicionales y los no tradicionales no significa que unos se importen y que los otros pues no. La diferencia está en su grado de institucionalización, reconocimiento jurídico, forma de organización y tipo de influencia. El tercer punto que quiero tocar en esta exposición es el que corresponde a los factores de las relaciones internacionales. Los factores son elementos, condiciones o variables que influyen en la conducta de los protagonistas. En la dinámica de la sociedad internacional no son actores porque no deciden por sí mismos, pero sí coinciden las posibilidades de acción de los actores. Por ejemplo, la ubicación geográfica, los recursos naturales, la población, la tecnología, el poder militar, la economía, las identidades o las ideologías pueden influir en un fenómeno internacional. Una clasificación general distingue estos factores como geográfico-espaciales, socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales y, por ejemplo, los factores geográfico-espaciales influyen en territorio, ubicación, recursos naturales y fronteras. Los socioeconómicos abarcan población, producción, comercio, tecnología y desarrollo. Los sociopolíticos comprenden diplomacia, derecho internacional, instituciones y poder militar. Y los socioculturales incluyen ideologías, identidades, religiones y nacionalismos. Estos factores influyen porque delimitan capacidades, intereses y conflictos. Por ejemplo, un estado con recursos energéticos estratégicos tiene una composición distinta a un estado dependiente de importaciones. Un país con una ubicación geográfica clave puede adquirir relevancia militar o comercial, y una sociedad con tensiones identitarias profundas puede ser más vulnerable a conflictos internos con efectos internacionales. Un ejemplo reciente que hemos pasado en estos últimos tiempos es la guerra entre Rusia y Ucrania, que inició en el 2022. En ese conflicto intervienen varios factores, como los geográficos, por la ubicación estratégica de Ucrania entre Rusia y Europa, los militares por la seguridad regional y las alianzas económicas que hay en la región. También entran en los económicos por la energía, los granos y las rutas comerciales que pertenecen a Ucrania, e identitarios por las disputas históricas y nacionales que ha habido en esa región. Esto muestra que los fenómenos internacionales no se explican por una sola causa, sino por la combinación de actores, intereses y factores. Bueno, para concluir, las relaciones internacionales estudian entonces una realidad compleja, que sería la sociedad internacional. Su objeto material es esa realidad concreta. Su objeto formal es la forma científica de analizarla. Los protagonistas permiten identificar quiénes actúan en esa realidad, mientras que los factores ayudan a explicar
las condiciones que influyen en sus acciones. Por eso, para comprender un fenómeno internacional, no basta con mirar un hecho aislado. Hay que analizar actores, factores, contexto y relaciones de poder. Y bueno, eso sería todo por mi parte.